puse reloj para no pasarme. Estaré en el límite. Y me lo tengo que poner porque sería imposible no dejar de tener sentimientos y emociones. Al menos los que van a tomar la palabra ya han derramado una lágrima. Porque es imposible ocultar la experiencia de Dios en uno, por medio de los que están cerca de nosotros, ya sean nuestros familiares directos, como es el caso que ahorita estamos hablando de la sociedad femenil y nuestras mamás. Pero el problema es que fueron varias mamás. No solo es una. Fueron varias que nos acompañaron en los campamentos, como acaban de decir, de consejeras. Y eran mamás, no porque tuvieran títulos académicos como sus nuevas generaciones tuvieron, muchas de ellas, sino eran mamás que ayudaban a guisar, aunque nos organizábamos en equipos. Eran la voz de reflexión en alguna fogata también, aunque iban los pastores. Era la parte maternal. Esta iglesia de Gante, por medio de la femenil, tuvo esa parte maternal. Esa parte en la que el pastor en turno sabía que contaba con un equipo incondicional para hacer los trabajos a veces más pesados en una organización cuando esta iglesia era sede de algunas actividades. Antes no se contrataban banquetes como luego ya en las conferencias anuales, se contratan banquetes. Antes se daba desayuno, comida y cena para todos los delegados y pastores en las conferencias, que eran multitudinarias. Y así como decían que cortar los chicharitos y todo eso, había que ir semanas antes a la Merced o a la central de abastos porque te decían las mamás, hay que ir allá y había que cargar las cosas y nosotros subíamos las cosas a la cocina y ellas procedían a hacer, pero coordinaban. O cuando era, como en estos tiempos, la escuela bíblica de vacaciones, pues estaban las maestras que eran las mismas de la escuela dominical, pero ¿quién nos daba los refrigerios? Las frutas picadas, las sincronizadas, cosas sencillitas. Y ahí estaban las mamás, las mismas que eran las consejeras, las mismas que ayudaban en las conferencias con esos trabajos. Y eran las mamás que motinaban y mientras ellas jalaban en esas partes, pues los otros más jovencitos y los hijos, pues ayudar que de las otras cuestiones en la otra organización hermana, las ligas juveniles. Dos organizaciones muy importantes en mi perspectiva de experiencia cristiana. Pero la sociedad femenil fue la oportunidad que al menos tuvo mi mamá para aprender a amar a su Dios y para aprender a servir a su Dios y para aprender a servir a la comunidad. Fue el pretexto, fue el refugio adecuado para poder experimentar esa convicción y es el decirse cristiana, cómo llevarlo a la práctica por medio de una comunidad, esa comunidad de hermanas. Recuerdo, yo tenía que acompañar, yo soy el más chico de mis hermanos y pues mi mamá siempre me jalaba a mí para todo. Entonces, estamos hablando de muchos años.
así como me traía de niño para que eran los lunes a las 5 de la tarde en el salón que ahora está el elevador, pues venía con ella y yo esperaba el momento del final, porque las hermanas no nada más tomaban cafecito y galletas que compraban en la Ideal, como en los últimos tiempos en las organizaciones, cuando luego me invitaban a participar, que las galletas de la Ideal, no, ellas traían su chicharrón con mole verde, sus tortillas, los guisados que yo creo que hacían, ¿no es así, Tenchita? Hacían, y era el momento de esperar, y también como decían los papás los papás que llegaban, los esposos de ellas, llegaban también y sabían que era la hora del taquito y del cafecito y del pan. No, nada más era comprado, era guisados. Esos eran los tiempos. No digo que ahora sea igual. Parte, y lo dice la ciencia, parte de cuando los cuerpos siguen vivos, los seres vivos siguen vivos, es su capacidad de adaptación a las circunstancias actuales. Entonces la organización, la misma iglesia, se tiene que adaptar a las circunstancias actuales para seguir en ese camino. Porque cambian las circunstancias, cambian las condiciones, pero es una experiencia, y esa experiencia que les digo es una línea del tiempo bastante curiosa. Así les digo que yo venía de niño, ¿verdad?, para acompañarla y esperar el que terminara, mientras yo me iba a jugar al ping-pong o al salón social, que era una zona de juego. No nada más mía, sino de otros. Y destruimos el salón social muchas veces con el regaño de los administradores y a veces con la protección de los pastores. Hicimos muchas cosas a veces por jugar. Pero nos hicimos de niños, nos hicimos jóvenes y teníamos que seguir madurando y creciendo y transformándonos en esa línea de maternidad que estoy ahorita señalando. Pasaron los tiempos, muchos se casaron, muchos nos casamos. Y luego el niño así que venía, luego también lo invitaban a dar ya pláticas, ¿verdad? Y a la sociedad femenil. Y de todos modos seguía esperando el cafecito y todo eso, porque eso no se podía esperar. Pero lo que estoy hablando es esa línea del tiempo y cómo vamos creciendo, nos vamos haciendo viejos. Pero sigue esa línea y la línea debe de seguir. La línea debe de seguir con las transformaciones y las adecuaciones que se tengan que hacer. Pero lo que no va a cambiar nunca es la pasión y la entrega. La pasión y la entrega que tenían una generación de mujeres para estar en esta comunidad llamada Gante. Tuve la oportunidad por cuestiones de trabajo de la iglesia, pero también por cuestiones de que observaba a mi madre, porque finalmente es la experiencia del testimonio. El modelo de Gante era el mismo modelo de la femenil, de ahorita están las hermanas de Anáhuac, y podríamos decir de las otras iglesias era el mismo modelo. Me tocó en algún tiempo participar en la estructura de la iglesia y ver las actividades de la iglesia nacional o conferencial, y ver que era el mismo modelo de la sociedad femenil y esa entrega, esa organización, como estas pañoletitas que traen ahorita, ¿verdad? Típico de las organizaciones de la femenil. Si usted va al distrito sudoriental, si va al distrito Valle de Anáhuac, antes se llamaban de otro nombre, estoy diciendo los actuales, pero si usted va, el modelo de organización es el mismo, el modelo de atención es el mismo. Era una generación de mujeres metodistas. Un modelo de mujer metodista. Y claro, también está la Legión Blanca. En nuestra zona no era tan poderosa la Legión Blanca, pero en otras regiones del país sí, y a veces era así, la más fuerte era la Legión Blanca que la sociedad femenil. Pero lo que voy es allá, quite el nombre si es la mujer que tenía esa pasión y vivía su cristianismo con esa pasión, más allá de venir al culto, más allá de
tener el momento del culto, su verdadera transformación y su verdadera convicción y su verdadero enamoramiento al Señor Jesucristo lo hizo en la práctica comunitaria y en la práctica de servicio. No por eso, yo soy un real convencido de que las mujeres son las principales propagandistas de que el cristianismo se extendiera en todo el mundo. Las mujeres, mucho más que los hombres. Las mujeres, por esa parte que tienen de convicción y de pasión, que es muy propia de su naturaleza. Y entonces, la sociedad femenil, Febe, y la sociedad femenil de la Iglesia Metodista seguirá y se transformará. Y se tendrá que adecuar a las nuevas circunstancias. Esa generación de mujeres metodistas de aquí de la zona de nuestra región, junto del sur, digamos que del sur, en su momento fueron capaces de organizar y tener el asilo de ancianos allí en San Felipe Teotralcingo. Y funcionaba. Y llegó a dar servicio y tenían su médico. Me consta porque mi mamá participaba ahí. Y había que llevarla a la estación. No la podíamos acompañar hasta ahí, pero la llevamos a la estación de Puebla, para que se tomara el camión a San Felipe Teotralcingo. A veces se le podía llevar, a veces no, cada quien ya tiene sus ocupaciones. Pero funcionaba el asilo de ancianos en San Felipe Teotralcingo. Otra persona donó el terreno, y así se trabajaba en la iglesia. Pero vean la capacidad de organización que tenían. Funcionaba. Después ya decisiones de cuestiones otras administrativas y ya. Pero no hay que perdernos en lo que se puede lograr con organización. Eran muy sabias, eran sabias en cuanto a esta experiencia de Dios en ellas. Pero no eran intelectuales y no eran profesionistas y estudios y maestrías. No. Eran mujeres muy sencillas. Mujeres muy sencillas. Eran mamás. Y yo creo que esa experiencia, la mamá siempre va a faltar. Siempre va a ser necesaria. Y aquí hay muchas mamás que pueden generar esa pasión, ese compromiso, esa entrega, esa convicción para su propio desarrollo personal como persona, pero con un impacto terrible en su comunidad, en su familia. Digo terrible en cuanto a lo poderoso y lo potente. Eso es lo que es la femenil, lo que yo pude ver por medio de mi madre, lo que yo pude experimentar. Y solo puedo decir que es parte de mi vida. De manera indirecta, la sociedad femenil fue parte de mi vida. Y como un miembro de la Iglesia de Gante, la sociedad femenil es parte de la historia de Gante y de los servicios y los trabajos de Gante. Pero como dije, no solo es de Gante, sino es una comunidad grande más. Es un privilegio el que sean parte las que son de los miembros de la sociedad femenil de Gante o de cualquier otra organización. Es bueno hablar con nostalgia de lo que se hizo, pero insisto, hay que seguir siendo con pasión en las circunstancias actuales, siendo sabios en las circunstancias actuales. Son otros tiempos, otras formas, pero hay que no perder. La parte de la pasión esa no se puede perder. Pueden cambiar todos los contextos históricos y sociales y económicos. Pueden cambiar todo eso.
Pero lo que no va a cambiar es la pasión con la que tú quieres enamorarte del Señor Jesús y llevarlo a la práctica, ese enamoramiento. No solo es una experiencia intelectual, es una experiencia de servicio. Que Dios les bendiga.